Como le dije recién, acá en Noticias 3.0 hoy teníamos una invitada. Le quiero presentar a ustedes a la dirigente política y activista, militante política de la provincia de Buenos Aires y en especial de las zonas de La Plata, mi amiga Victoria Tolosa Paz. Bienvenida, Victoria. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, es un gusto que estés acá. ¿Cómo se te dio por meterte en la política? Una rubia así como vos. Bueno, Julio, la verdad que siempre cuento que yo soy platense, nací en esta querida ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Vengo de una familia que no tuvo actividad política, o sea, ni mi madre ni mi padre. Tuve padres muy jóvenes, digo, en los 70 eran realmente jóvenes y ninguno de los dos tomaron y abrazaron la militancia. Sí, nos fuimos de la ciudad de La Plata en pleno proceso de la dictadura militar, porque por supuesto amigos de mis padres ya sufrían las desapariciones, las muertes, así que nos fuimos a Posadas, así que mi vida fue una vida de una típica Plata. Sí, a Posadas, vivimos en Posadas, hice mi salita de 5 años en Posadas y regresé a la ciudad de La Plata para comenzar el primer grado, el primer grado en el Colegio Normal 1, frente a la Plaza Moreno, en pleno casco histórico de la ciudad, en pleno centro geográfico. Así que hice toda mi etapa educativa en esa querida escuela y la verdad que siempre cuento que nuestra adolescencia fue una adolescencia cruzada por los 90, por el neoliberalismo, por esta cuestión de aquellos que no veníamos de familias con una impronta muy política, más bien había una concepción del neoliberalismo asociado a despegar la actividad política, sobre todo de la juventud. Por eso nosotros decimos que hoy vemos con mucha alegría el recuperar la política en los colegios, en los centros de estudiantes, no solamente en las escuelas secundarias, en la universidad. Vos pensás que nosotros somos la generación del 73, en los 90 terminamos nuestros estudios secundarios y era el comienzo y el renacer de la democracia, pero costó mucho volver a enamorarse de la política, porque obviamente había tenido parte de su objetivo, la dictadura militar, que era trazar una línea donde no hubiese una juventud, digo masivamente, por supuesto que hubo sectores que resistieron los 90, que tenían, por supuesto, incluso más grandes que aquellos jóvenes, pero si vos veías las escuelas del secundario en los principios de los años 90, la actividad política era muy diferente a lo que es ahora. Mirá, esa experiencia la tuve no directamente, sino a través de mis hijas. Mis hijas crecieron en Suecia, yo estuve exiliado en Suecia, y obviamente siempre se habló de política en casa, y vivíamos en un ambiente bastante politizado en la propia Suecia. Cuando vinieron acá, yo me encontré que en el ambiente de los chicos, y ya entrando en el secundario, no se hablaba de política. No, por eso siempre reivindicamos la política de Néstor y de Cristina. Creo que una de las principales cuestiones a resaltar es eso, el lograr que masivamente la juventud se involucre en el proceso político para poder cambiar la realidad. ¿Y vos cuándo te metiste La verdad en eso? es que me metí siendo joven, porque tenía 25 años, ya era madre. El otro día. No, hace como 20 años fue eso. A los 25 años yo cursaba Ciencias Económicas, ya era madre, fui madre muy joven, a los 20, a los 22 y a los 24 ya era madre. Y cuando nació mi segunda hija Juana, buscaba trabajo y de casualidad ingresé a trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Ese fue mi primer trabajo formal. Había trabajado mucho antes, pero más empleada de comercio, administrativa. En este caso ingresé al Estado, estaba estudiando Económicas, y la verdad que me enamoré profundamente de lo que para mí era la política de desarrollo social, volcada a los sectores más vulnerables, y empecé a caminar, como decimos nosotros, las villas del conurbano bonaerense. Digo, recuerdo haber pisado por primera vez la Cárcova en San Martín, pisado Villa Palito en La Matanza, haber recorrido junto a un equipo muy grande de sociólogos, de trabajadoras sociales, de psicólogas, viste, un equipo interdisciplinario que hacíamos realmente un trabajo desde el ministerio. Y a partir de ahí, lo que pasó fue que me enamoré de la política, porque por supuesto gobernaba, en ese momento gobernaba Eduardo Duhalde como gobernador, Chiche Duhalde era el esquema que garantizaba en la provincia de Buenos Aires todo el trabajo de acción social, y a partir de ahí abracé el peronismo y no me fui nunca más. O sea, la verdad es que comprendí, y no a partir de mis conocimientos o lo que era mi cuna, mi mamá, mi papá, que venían de una familia radical, sin afiliación partidaria, pero si vos buscás en esto que vos decís, una familia típica platense, bueno, toda mi familia al lado de mi madre son radicales, han sido radicales, mi tía es militante del radicalismo, quizás mi mamá fue la que menos
tomó esa vertiente, pero yo creo que siempre digo que al peronismo lo sentís, se te mete adentro y no hace falta después, por supuesto, comprender. Yo siempre digo que lo que te enamora del peronismo es lo que sentís. Yo siempre tengo un cuento para graficarlo. Hacíamos estas recorridas en esos pequeños ranchitos de Chapa, porque Villa Palito hoy es un barrio. Claro. Si vos reconocés, hoy es el barrio el más fuerte, ex Villa Palito, le decimos nosotros, en La Matanza. Yo recuerdo que esas calles intrincadas, esas vueltitas que dábamos para censar a las mamás, a las abuelas, si tenían pensiones, si no, si tenían un hijo con discapacidad, hacíamos un laburo para ver realmente el Estado buscando de qué manera llegaba a esos hogares más pobres. Me acuerdo que yo venía con un cassette que lo poco que había escuchado en mi vida, tenía 24 años, lo poco o mucho que había escuchado eran cosas terribles de Eva y de Juan Domingo Perón. Ajá. Sin embargo, entraba a esas casitas y aparecía una señora que me contaba que era pensionada o era jubilada pero que no tenía la pensión y que en el trámite te decía y se le llenaban los ojos, mira, te voy a traer algo, me traía algún recuerdo de Eva. O tenían en lo que era el comedorcito el portarretrato de Eva. Entonces fue muy fuerte ver que no había literatura o bibliografía que destruyera esa realidad, porque en definitiva en las casas de los platenses que son antiperonistas, la bibliografía que te cuentan de Perón y Eva es la antítesis de esa realidad. Exacto. Así que siempre digo que en este caso la realidad fue muy fuerte, como digo yo, se metió adentro de mi cuerpo y empecé a caminar y no paré nunca más. La verdad es esa. Y ahora te has dedicado un poco más específicamente a La Plata. Sí. ¿Cuáles son los problemas de La Plata? La verdad que nosotros en la capital de la provincia de Buenos Aires primero, somos una capital sumamente poblada, somos 705.000 habitantes, es un territorio de casi 1.000 kilómetros cuadrados, muy extensa, muy extensa. Me animaría a decirte que es casi 5 o 6 veces más que, por ejemplo, Almirante Brown, que poblaciones similares, pero el territorio nuestro es muy amplio, con lo cual tenemos una zona muy más extendido. Del río prácticamente, digamos, porque está cierto que está Berizo y Ensenada, pero casi acostada sobre el río, digo, imagínate pasando la ruta 2, o sea que es realmente una ciudad muy, muy grande, tenés un gran componente rural, de lo que nosotros llamamos la producción rural intensiva, y fundamentalmente el cinturón verde recostado sobre la ruta 36, entonces tenemos una gran actividad productiva del cinturón verde, esto quiere decir floricultores, horticultores, totalmente. Hay mucha producción de lo que se llama el cinturón verde. Lo verde, la lechuga, la rúcula, la espinaca, todo eso sale de nuestra querida tierra. Quinteros, lo que se llama. Lo que eran quinteros que antiguamente, Julio, básicamente ese trabajo lo hacían los portugueses antiguamente. Exactamente, tenés razón. En esa zona de La Plata, las grandes quintas y la producción de flores era de los portugueses. Sí. Te hablo hace 70 años atrás. Lo que pasó fue que los portugueses instalaron esta idea de qué manera producir y luego la segunda y tercera generación de portugueses ya son médicos, odontólogos. O sea, el acceso a la universidad pública en la ciudad de La Plata a partir de Juan Domingo Perón trajo como posibilidad que esas segundas y terceras generaciones ya dejaran la quinta y hoy prácticamente ese cinturón hoy se sostiene por el trabajo y la mano de obra boliviana en una gran mayoría. Y también de la comunidad paraguaya que tomó también muy fuerte el tema de los floricultores. O sea, la flor de la ciudad de Plata, viste que siempre se dice que Escobar es el municipio de la capital de la flor. Pero hoy la realidad es que La Plata produce mucho más cantidad de flores y variedad de flores que Escobar. Así que ese es, digamos, el perfil más productivo. Luego tenemos, por supuesto, problemas enormes de desigualdad, enormes. Somos la sexta ciudad desocupada en niveles de desocupación. Imagínate que hace apenas 3 años la ciudad no era uno de los principales problemas el empleo. Cuando Pablo Obrera se fue de la Intendencia y Cristina Fernández de Kirchner de la Presidencia, teníamos 4.9 de desocupación en la ciudad, hoy tenemos 10.3. Se duplicó bajo la gestión de Julio Garro. Y esto tiene que ver, sin lugar a dudas, con la crisis económica que se vive en toda la Argentina y en La Plata golpea muy fuertemente, porque La Plata tiene un perfil además universitario, asociado por supuesto al comercio y a los servicios muy fuerte, y el empleo es una de las principales preocupaciones que tienen los platenses, la falta de empleo. Esos empleos, ese 4,9, ¿por qué era satisfecho la oferta de trabajo? Y porque obviamente no era magia. Digo que había comercio, ¿qué actividades? Prácticamente porque se basó en un proyecto económico que llevó adelante Néstor y Cristina, que era el sostenimiento del consumo interno. La ciudad de La Plata en este último año hay un 30% menos de comercios abiertos. ¿Y cómo se vio en los 10, 12 años del kirchnerismo del crecimiento? Que se empezaron a abrir centros comerciales en localidades que no eran el casco histórico de La Plata. La Plata tiene un casco histórico y luego tiene muchas localidades que han desarrollado un comercio
barrial, pero con una gran cantidad de despliegue y de captación de mano de obra, que fue muy pujante. Pequeños centros claro, que vivieron y lamentablemente hoy vemos cómo con mucha preocupación algunos están cerrando sus puertas, producto, por supuesto, la baja del consumo, el aumento de las tarifas, el aumento de los alquileres indiscriminadamente y un consumo que se planchó, hay una recesión brutal. Así que la desocupación, sin lugar a dudas, creo que hoy es la preocupación más grande de los platenses. La segunda gran preocupación sigue siendo, sin lugar a dudas, la inseguridad. Inseguridad que se acrecenta, pero de manera exponencial a medida que obviamente aumenta la desocupación, aumenta la pobreza, aumenta la indigencia. Y esto lo decimos siempre con mucha claridad. Nosotros estamos convencidos que ser pobre no es ser delincuente, pero somos convencidos que un pibe pobre es el primero que cazan, por supuesto, los sistemas delictivos para hacerlos justamente salir a robar, salir a cometer hechos ilícitos que justamente los captás cuando ese pibe no tiene nada por qué jugársela, como decimos. Si para él no tiene cómo garantizar un plato de comida incluso a sus padres, porque muchos pibes salen a afanar para ver de qué manera garantizan algo. Sostienen la casa, claro. Creemos que eso lamentablemente se va agravando. Venía para acá y tuve una reunión con vecinos de Arturo Seguí, una localidad del norte, cerquita, forma parte de Villa Elisa, recostada también sobre la ruta 36, y hay un abandono tan grande en esa población, no hay presencia policial, no hay trabajo, el municipio no recoge los residuos, hay basura. Bueno, es como decían ellos, tierra de nadie. En ese contexto, y hartos de sufrir robo, ya los vecinos han tomado esto que decimos la ley de la selva. Toman la decisión de prenderle la casilla al que era el pibe chorro del barrio, porque se hartaron de sufrir hechos de una violencia inusitada, golpes. Han llegado a situaciones realmente graves, pero hubo como una pueblada. O sea, esto fue hace 48 horas, está todo el pueblo movilizado recién. Pero vos decís, ¿pero por qué pasa eso? Bueno, cuando el Estado se retira en su capacidad de brindar seguridad, salud, educación, infraestructura básica, trabajo, que son las responsabilidades que marcan nuestra Constitución argentina, esto es lo que empieza a pasar. Nosotros, por supuesto, no lo sostenemos, no lo motivamos, pero podemos entender la desesperación de un conjunto de vecinos que no pueden más y que no saben qué hacer. Entonces, bueno, me parece que La Plata necesita fundamentalmente tener una agenda de cuál es el camino, cuál va a ser el desarrollo, cuál va a ser la generación de empleo. Victoria, te propongo lo siguiente, hemos hablado de lo que está pasando. Te propongo que en el próximo bloque conversemos qué se puede hacer desde la Intendencia de La Plata y desde el gobierno de La Plata, qué se puede hacer para solucionar esto. Estamos conversando con Victoria Tolosa Paz. No se vaya, que en un ratito seguimos con ella.